Para mí siempre es un privilegio presentar a nuestros invitados, porque ellos tienen la responsabilidad de ministrar con su testimonio lo que el Señor ha hecho en sus vidas y también lo puede hacer con usted. Esta mañana presento a nuestro invitado, Marcos Milla Ormazábal, a quien le damos la bienvenida, es pastor y comunicador, así que no va a ser muy difícil la entrevista. Tener una continuidad, ¿no? Una continuidad, exactamente. Bueno, saludar, ¿cierto?, desde Arica hasta Tierra del Fuego, ¿no? Hasta Villa Las Estrellas hasta en la Antártica. Villa Las Estrellas en la Antártica, a cada uno de ustedes. Felicitarles también, ¿cierto?, a nuestro pastor Eleodoro por el tiempo, ¿cierto?, y la distancia, años. ¿Cierto?, que ha mantenido este programa Puerta Abierta. Muchas gracias por esta invitación. Amén, muchas gracias. Pastor, bienvenido a Puertas Abiertas. Muchas gracias a usted. Todos tienen la responsabilidad porque el Señor no tiene un molde para cada persona. Claro. ¿Sí? No es para todos igual. ¿Cómo aparece Cristo en su vida? Siendo la edad más o menos de 5 años. Mire, nos recordamos, por ejemplo, que en ese tiempo, y usted se debe recordar muy bien, el Ejército de Salvación, sí, claro, salía con bombos, claro, a las ¿cierto?, a las calles a poder tocar, claro, y cautivaba, y hacían desfiles, ¿cierto?, y cautivaba a los niños. Claro. Yo me recuerdo que salía de mi casa y empezaba a escucharlos para saber a ver dónde estaban. Ya. Y me gustaban por el hecho de que me daban chocolate, ¿ya?, me daban queque y me enseñaron: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Eso es. O sea, de ahí más o menos saltamos un poco, nadie es perfecto, a una iglesia bautista que estaba ahí en el sector. Claro. Ya, para algún pecado hay que tener, ¿no? Para poder tener esta genialidad de lo que es el Evangelio. Después de ahí, después de todo el concepto que Dios pone cuando niño en uno, más o menos en la edad de la adolescencia, Él cautiva, ¿cierto?, mi corazón. Y la verdad es que tomo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, estando complicado, porque siempre la vida se complica en la adolescencia. Cierto. Estando complicado, tomo la opción, el Señor se presenta, dándome la oportunidad y el privilegio de una voz audible decirme: Marco, por tiempo te he estado conversando, hoy quiero que tú vengas y yo entrego mi amor para ti. Bueno, usted tocó un punto que es súper importante, pastor, que dice que escuchó al Señor con voz audible. Sí. O sea, Dios habla. Sí, por supuesto. No es mudo. No, para nada. No es mudo, Para ¿cierto? nada, para nada. Es invisible, pero real. Pero Él está real. aquí presente ahora y está también con nuestros amigos televidentes ahí, en su intimidad de su hogar. Y Dios puede hablarle como le habló al pastor Marcos, puede también hablarle a usted. Entonces le habló y usted le dijo: Señor, aquí está mi vida. Y le reconoció a Cristo como su Señor y Salvador personal. Claro, la verdad es que mientras eso pasó, ¿sí?, entendí, por ejemplo, que había un poder que había caído sobre mí. Hasta ahí no lo podía definir bien. Y la verdad es que cuando llego a casa, siendo, por ejemplo, las 4 de la mañana, ¿ya?, ese poder que había caído sobre mí, ¿cierto?, que ahora uno entiende que es una persona maravillosa, ¿cierto?, que se llama Espíritu Santo, ¿cierto?, empieza a motivarme para que yo me levante a conversar con alguien, sin saber con quién debía conversar. Mire. Claro, por supuesto que era Dios, claro, como bien lo dijo usted, Él está vivo, claro, Él habla, claro, y la verdad real. es que es real. Claro. Y en ese momento, sin darme cuenta, pudimos empezar a tener ese encuentro con el Señor, y ahí Él vuelve a repetir: yo soy Dios y te amo. Mire. Eso, por supuesto, desplomó mi vida, claro, ¿cierto? Pero el Señor venía trabajando en mí. Tomo yo esa madrugada la decisión de poder seguir a este maravilloso Salvador. Amén. Bueno, para nuestros amigos televidentes, Pastor Marcos, el Señor nos tiene en el hueco de su mano desde antes que usted naciera. Y desde ahí Él nos ve proyectados, sentados a la diestra de Él en el reino de los cielos, después que nos vayamos de este mundo, en el arrebatamiento, primero al tribunal de Cristo y después al gran trono blanco de Dios. Y ahí le ve a usted, al pastor Marcos, a mí y a todos los creyentes.
Ahora, los que no le han confesado como Señor y Salvador personal, se pierden esta bendición eternamente. Así que, qué bueno que usted aceptó el desafío que el Señor le planteó. Claro. Porque es un desafío, ¿cierto? No, o sea, yo pienso que más que un desafío, sábelo como por lo menos yo lo puedo observar, es como un salto a una vida maravillosa, a una vida de acción, a una vida, por ejemplo, donde siempre hay algo diferente que hacer. Claro, Eso es lo que tiene bueno el Evangelio, que nunca, por ejemplo, el Evangelio es cotidiano. claro. Hoy, por ejemplo, estamos Ni es aquí, rígido tampoco. Para nada. No, claro. Hoy estamos aquí grabando para Puertas Abiertas Claro. y mañana Haciendo haciendo otra la cosa. obra misionera. Claro, exactamente, haciendo otra cosa. Qué lindo como el Señor le llamó y usted respondió. Porque lo bueno es responderle. Sí, yo creo que eso Ahí está la bendición. ahí es donde uno, por ejemplo, da el punto clave para que se arme esta relación entre el eterno y un simple humano que camina en la tierra. Claro, exactamente. Ahora, Pastor Marcos, ¿cómo fue perfilándose el llamado vocacional al ministerio pastoral? Ah, ya. Porque eso es importante también, porque uno tiene el interés, el deseo de servir a Dios, pero no sabe cómo hacerlo, ¿cierto? Claro, sí, sí. Entonces se va perfilando el Señor en nosotros de manera que llegue el momento que dice, se activa el switch Sí, y ahí dice, esto es lo que el Señor quiere de mí. sí. La verdad es que después, por ejemplo, de caminar el Señor? un largo tiempo en el Señor, siendo, por ejemplo, un hermano de la congregación, haciendo las labores propias de un hermano de la congregación. Después de ahí, por ejemplo, pasamos al diaconado de la corporación para poder, o una de las iglesias locales, superintendente de la escuela, profesor de la escuela dominical, maestro que se llama. ¿Cierto? Después de ahí, por ejemplo, pasamos a ser el superintendente de la escuela dominical. Claro. Después de ahí, por ejemplo, seguimos una labor de diaconado y por allá, por el año 88, ¿Ya? más o menos, un amigo, digámoslo así, me habla, me conversa y me dice, yo creo que hay algo más para ti. ¿Algo más? ¿Como qué? O sea, por lo menos mi proyección era poder estudiar. En un seminario. No estudiar, por ejemplo, más que en el seminario, estudiar una carrera secular para poder, cierto, tener otra mirada y tener un aporte mayor incluso económico para la iglesia. Pero Dios tenía una cuestión diferente. Claro. Entonces él le digo, yo no entiendo lo que me quieres decir. Me dice, mira, por forma, por conducta, por cómo Dios te ha venido manejando, cómo Dios te ha venido buscando, cómo tú aceptaste a Jesús, creo que hay algo, un paso más allá para tu vida. Explícame. Se sentó conmigo para poder explicarme y creo que esto es importante para los que sienten ese llamado. Ese llamado, por el hecho de que cuando él me conversa a mí, yo siento en mi espíritu el llamado a la vocación de poder servir. Entonces ahí digo yo, y empiezo, y cambio un poco, cierto, la vereda de poder estudiar, ya sea, cierto, una carrera como administrador público o en derecho. Claro. Cambio un poco eso. Una profesión y me voy al seminario a estudiar. Entiendo eso que debo hacer así. Bueno, pasan unos años y la verdad es que se dan cuenta de que habían aptitudes y en ese tiempo nos llaman nosotros como probando por 3 años. No fue, por ejemplo, una cuestión así tan mística como otro y respeto eso. Claro. Lo respeto. ¿Se da cuenta? Fue una cuestión así donde una conversación hizo que uno pudiera entender. Se transformó en un llamado. Claro. Para que, por ejemplo, alguno que no está sintiendo ese llamado tan místico diga, yo estaré como para este llamado. Claro. Para nada. Claro. Y de ahí me presentaron, dice que el que requiere obispado, buena obra desea. Exactamente. Y dije yo, se torna bastante interesante esto, un desafío mayor al que uno tenía. Claro. Por supuesto que el mundo circundante de uno lo encontró un poco extraño, o sea, en el seminario, la verdad es que la vocación pastoral no es muy bien remunerada, hay una cuestión compleja ahí, ¿no?, para la gente, cierto. Pero el llamado en sí, Pastor Eleodoro, fue el que empezó a cautivar y a decir, oye, y empecé a ir al seminario.
estuve varios años en el seminario. ¿Ah? Ya, por ejemplo, después fui llamado, como le digo, en el 88 a ser un pastor a prueba, Claro. un evangelista, 3 años, ¿Cierto? un evangelista, y en el año 91 soy llamado por el presbiterio a cumplir una labor ya ministerial fuerte Ya. y haciendo una supervisión y yendo, por ejemplo, desde Puerto Montt a Arica, haciendo una labor de viaje misionero y poder estar ahí ya un poco más donde las papas queman, donde el ministerio se torna bastante fuerte. Claro. Pastor, para nuestros amigos televidentes, dice el Señor que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más excelentes que nuestros caminos. Por lo tanto, a veces nosotros tomamos decisiones equivocadas, inconsultas a Dios, y ahí es donde nos equivocamos. Lo bueno es que el pastor Marcos fue sensible a esa voz y fue sensible al consejo de terceros para que pudiera usted tomar la decisión, ¿cierto? Sí. Porque en eso hay que ser sensible también. Claro, sí. Así que, Pastor Marcos, vamos a invitar a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción. Ya, muy bien. Las siempre lindas y clásicas enseñanzas de Puntito. Y luego seguimos en esta hermosa entrevista con el Pastor Marcos Milla Ormazábal.